Leemos en Filipenses 3 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Amado Padre Celestial, bendito Dios rico en misericordia, en bondad y en gracia y perdón. Tú, Señor, clemente y compasivo, tardo para la ira. A ti, bendito Dios, te adoramos. Pero a ti, Dios santo, irreversiblemente justo, todopoderoso, muy limpio de ojos para ver con agrado el mal, a ti, único Dios vivo y verdadero, a ti te adoramos. A todo lo que eres tú, Señor, no a una parte sí y a una parte no. Todo tu ser, Señor, es digno de alabanza. Todas tus virtudes, todos tus atributos son dignos de elogio, de alabanza, de gloria, de honor. Eres glorioso. Te amamos, Señor. Confesamos en esta mañana nuestro amor hacia ti. Renovamos en esta mañana nuestro voto de amor pactual contigo, porque tú has hecho un pacto eterno de amor con nosotros. Un pacto por medio de tu Hijo, cuya sangre ha sellado ese pacto y con cuya sangre hemos sido rociados, apartados del resto del mundo, escogidos incluso antes de la fundación de este mundo. Por lo cual, Señor, no hay una mayor razón de gozo y no hay un mayor motivo para nuestra adoración en esta mañana y en especial en este santo día que tú. Tú eres nuestro Dios y a ti queremos darte toda nuestra adoración. Ahora, Dios bueno, queremos rogarte que en esta mañana, cuando tu palabra ha de ser expuesta, y como ella misma dice que la exposición de tus palabras alumbra, te rogamos, Padre, que alumbres los ojos de nuestro entendimiento por medio de la exposición de tu palabra. Queremos aprender de ella, Señor. Necesitamos aprender de ella. Queremos, Señor, con humildad recibir la palabra implantada en nuestros corazones. Sí. Desecha de nosotros aquel grave obstáculo que es el orgullo, la prepotencia, la arrogancia, Señor. Que la pretensión no esté en medio del camino. Que podamos recibir con humildad tu palabra y entonces sí, Señor, considerarnos como en el camino de tu Hijo. Y entonces sí, bendito Dios, encomendarnos a tu fiel cuidado. Cuando hemos prestado atención a tu palabra, cuando hemos afligido nuestro corazón hacia ti, cuando hemos tomado tus palabras no solo para entenderlas, sino también para amarlas y obedecerlas. Que seamos entonces comparados como aquel hombre sabio que escuchó tu palabra y construyó su casa sobre la roca, para que cuando subió la marea y llegó la tormenta, no hubo ruina para él. No así aquel hombre necio que tu Hijo tomaba como analogía en su exposición, diciendo que escuchó tu palabra, pero no atendió a ella. La escuchó, entró por sus oídos, pero su corazón no estaba en tu palabra. Así que construyó su casa como quiso construirla, siguiendo su propio criterio, su propio corazón. Y la construyó no sobre el sólido fundamento de tu palabra, sino a la orilla, sobre la arena. Y vino la marea, porque ha de venir siempre la marea. Vino la tormenta, porque siempre ha de venir la tormenta, y chocaron con ímpetu contra la casa de ese necio, y su ruina fue grande.
dices tú, Señor. Por ende, queremos en esta mañana, Señor, rogarte, entendiendo estas cosas, que nos des un corazón entendido para tu palabra. Que des en nuestros afectos el deseo de apegarnos a ella, de desearla como un bebé espiritual, así. Como un niño anhela la leche materna y procura siempre y busca siempre el pecho de su madre. Así, Padre, haznos desear la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella crezcamos para salvación. Pero estas cosas pedimos, Señor, porque queremos darte gloria. Pero también pedimos, Señor, que el alimento que recibimos no sea adulterado, porque escrito está que anhelemos la leche espiritual no adulterada para que a través de ella crezcamos para salvación. Te ruego por mí, que debo impartir las raciones a su tiempo. Quiero dar, Señor, lo que es tu palabra. Aleja de mí, Señor, la elucubración humana, el ingenio humano. No digo, Señor, que quites mis facultades, ruego que las uses. Que tu Espíritu Santo, bendito Dios, me lleve a glorificarte en medio de esta exposición, primero. Y segundo, que este pueblo tuyo, por pocos que sean en esta mañana, Señor, que este pueblo tuyo reciba su ración a su tiempo, que reciban buena alimentación, que reciban palabra que no esté adulterada por las imaginaciones de los hombres, que tanto ocurre hoy día. Te ruego que bendigas mi exposición, que la unjas espiritualmente y que pueda tener el efecto deseado, según tu palabra, en el corazón de cada uno de ellos, así como lo ha tenido también en el mío, tú lo sabes. Bendice tu iglesia, Señor, y derrama sobre nosotros, Señor, todo aquel que es fruto del Espíritu. Sí, amor, paciencia, paz, benignidad, confianza, fe. Haz que estas cosas abunden en nosotros y que tu palabra, Señor, nos estremezca. Que no volvamos a salir igual que como hemos entrado a este lugar. Que nuestro entendimiento, Señor, sea transformado. Que nuestros afectos sean reformados. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible por el poder de tu palabra hasta el regreso de tu Santo Hijo. En el nombre de tu Hijo, precisamente, a ti elevamos nuestra oración, Padre, con acción de gracias. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Ok, hemos llegado a nuestra exposición en Filipenses capítulo 3. El domingo pasado culminamos con la exposición del versículo 3 del capítulo 3. Y en esta ocasión vamos a estar estudiando desde el versículo 4 y hasta el versículo 7. Con la ayuda del Señor es lo que vamos a estar procurando o buscando. Bien. El apóstol Pablo, en su desarrollo de este capítulo, ha llegado al versículo 4 teniendo en mente lo que viene exponiendo en los primeros 3 versículos. Por supuesto, no debemos entender el versículo 4 alejado de su contexto inmediato. Lo que viene a hacer el apóstol Pablo adelante es una especie de jactancia. Por supuesto, esta jactancia no es una jactancia que él busca para gloriarse a sí mismo, sino para enseñar a quienes habían de recibir la carta que si alguien tenía razones en la carne por las cuales gloriarse o jactarse, era él. Pero como veremos con todo el relato y la exposición que nos toca hoy, eso no eran las razones para gloriarse que tenía Pablo. Así que este es el punto entonces. Pablo comienza haciendo entonces en este capítulo advertencias. Les dice a los filipenses que se guarden de los judaizantes, de esos sensuales, cuyo Dios está en su vientre,
aquellos que sencillamente tienen el corazón colocado en la carne. Los llamó perros, los llamó malos obreros, los llamó mutiladores del cuerpo. Personas que, comparados o digamos asimilados con los profetas de Baal, eran meramente sajadores del cuerpo, se sajaban el cuerpo. Les acusó de tener la sombra y no la sustancia, el nombre y no la realidad. Se hacían llamar a sí mismos la circuncisión, cuando en realidad obviamente no tenían la esencia de esta. Así que Pablo se aproxima a decir: nosotros somos la circuncisión, hablándole a los filipenses. Los filipenses, por supuesto, no pertenecen naturalmente a la nación israelita, pero Pablo le dice: nosotros, incluyendo a los filipenses, que son gentiles, somos la circuncisión. ¿Quiénes? Aquellos que sirven por medio del Espíritu de Dios, aquellos que se glorían única y exclusivamente en Jesucristo, como estuvimos viendo la semana pasada. Él es quien tiene todos los méritos en quien alguien habría de gloriarse. El que ha de gloriarse, gloríese. ¿Qué dice la Escritura? El que ha de gloriarse, gloríese en el Señor, como vimos la semana pasada. Es bueno que revisen siempre los apuntes un día antes de la predicación del domingo. Los apuntes, por supuesto, de la semana pasada. Y tercero, no teniendo confianza en la carne. Y aquí en este último punto es donde está, por supuesto, la frase conectiva para el versículo 4 en el que entramos. Él ya ha descrito a la verdadera circuncisión como personas que no tienen confianza en la carne, porque esa verdadera circuncisión se lleva ¿a dónde? En el corazón, es hecha espiritualmente, no es hecha carnalmente. Por lo tanto, si la circuncisión es hecha en el espíritu, ya entonces la gloria no está en la carne, está en el espíritu, más propiamente el espíritu de Cristo. Nuestra gloria está en Cristo. Pero el apóstol Pablo prosigue con su argumento, tratando de hundir más y más a los judaizantes. Ya hemos visto que Pablo no tiene ninguna conmiseración, ninguna contemplación con los judaizantes. Los judaizantes están pervirtiendo el evangelio, han introducido en la iglesia un falso evangelio, como vimos en Gálatas capítulo 1, ¿sí? Que dice que cualquiera que le traiga un evangelio distinto, que sea anatema, lo cual significa maldito. Así entonces Pablo sabe muy bien que aquellos judaizantes estaban apartando a la iglesia de confiar sola y exclusivamente en la gracia del Señor por medio de Cristo, únicamente por la fe en Él. Ellos estaban comenzando a colocar a los filipenses a confiar en la carne, en los méritos humanos, en las obras que los filipenses pudieran alcanzar o hacer. Pablo no estaba de acuerdo con esto, y guiado por el Espíritu les dice estas cosas. Entonces, como ellos eran los que confiaban en la carne, los judaizantes, y ya había dicho que los de la verdadera circuncisión, los que están en Cristo Jesús por la fe, ellos no se confían en la carne, él entonces en el versículo 4 dice: aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Es decir, para colocarlo de una manera que pudiera servirnos de entendimiento a lo que Pablo está diciendo. Si a mí me contara la carne, entonces yo soy el que tiene para contar con la carne. Es decir, si se tomara en consideración los méritos carnales, yo soy el que más méritos tiene. Pero eso vendría a ser, por así decirlo, de una forma condicional. Es decir, si es que fuera así. Pero él ya viene destruyendo precisamente la idea de que la carne tiene algún mérito. ¿Se entiende? Él lo que está diciendo es esto, porque este es el último golpe que está asestando con respecto a esto. Aquellos que quieren judaizar la iglesia están pretendiendo algo que no tienen. Ya lo vimos en los versículos anteriores. Pero esta vez incluso Pablo se adelanta más diciendo: ellos confían en méritos que incluso son de segunda categoría. Es muy probable que la mayoría de los judaizantes que intentaban judaizar a la iglesia en Filipos no tenían los méritos, entre comillas, que tenía Pablo en la carne. Por eso él va a hablar luego desde el versículo 5 lo que vamos a estar estudiando. Entonces, si se contara los méritos que hay en la carne, él verdaderamente tendría cómo contar
si se tomaran en cuenta para sumar puntos y entrar en el reino de los cielos los méritos en la carne, él tendría el puntaje más alto para entrar al reino de los cielos. Pero eso es lo que él viene negando, que los méritos de la carne no dan suficiente talla para entrar al reino de los cielos, que la bendición de Dios no se alcanza por lo que en la carne los méritos se pudieran realizar. Permítame leer ese mismo texto, el versículo 4, pero en la Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera: aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más. Ahora, hemos de decir que esta forma de expresión del apóstol Pablo, él mismo en otros lugares la ha considerado como una insensatez. Pablo está cometiendo una forma de insensatez aquí. No en el sentido de que Pablo sea un insensato, no entienda algo que yo no estoy diciendo, sino que voy a citarlo ahorita dentro de un rato a él mismo. Precisamente su entendimiento de lo que verdaderamente vale lleva a Pablo a utilizar estas cosas en su experiencia para mostrarle a los filipenses que no tienen valor. Que si ellos están procurando aquellas cosas para tener aún mayor valor delante del Señor, Él ya las tuvo antes por experiencia y por naturaleza y no les sirvieron de nada. Ese es el punto. Por eso Él abre paso a esa manifestación de insensatez. Es decir, voy a jactarme de estas cosas para que sepan qué era lo que yo tenía y para que vean por qué carrizo yo ahorita no las tomo en consideración. ¿Por qué aún teniendo toda esa experiencia, por qué aún teniendo todas aquellas cosas que contaban como privilegios en la carne, ya no me jacto de ellas? Ese es el punto. A eso es lo que quiere llegar el apóstol Pablo con su expresión. De hecho, vamos a ir rápidamente a 2 Corintios. En 2 Corintios encontramos algo muy similar, un argumento similar, digamos, del apóstol Pablo. Por supuesto, no es tanto el mismo contexto, pero sí el mismo argumento en forma. Mira, no dije el capítulo. 2 Corintios capítulo 11. Desde el versículo 21 hasta el 22. Claro, en casa usted puede leer todo el resto del capítulo y usted va a ver allí cómo él habla de todo lo que Dios le había permitido pasar. De hecho, en el capítulo 2 al principio él dice: ciertamente no me conviene gloriarme, y continúa hablando. Lo que quiero decir es que no es conveniente la jactancia, no es conveniente el gloriarse, pero Pablo muchas veces recurrió a esto para dar una enseñanza puntual a las personas a quienes le escribían. Ok, vamos al capítulo 11 entonces de 2 Corintios, versículos 21 y 22. Dice: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Podemos detenernos allí, porque ¿cuál es el punto? Precisamente lo que venimos hablando. Hay el mismo argumento en las palabras del apóstol Pablo aquí en 2 Corintios capítulo 11, versículos 21 y 22, que Filipenses 3, 4 en adelante, lo que estamos leyendo. Ahora, en el versículo 21, cuando dice hablo con locura, el vocablo allí es insensatez. Es decir, hablo con locura, con necedad, hablo con insensatez. Hablo como un necio, lo traduce la Nueva Traducción Viviente. La textual dice: hablo con insensatez, dice. Y las otras versiones básicamente lo mismo. Ok, volvamos a nuestro texto en Filipenses 3. ¿Cuál es el punto aquí en Filipenses 3? Él está procurando mostrarle algo a los filipenses en el versículo 4. Si él tuviera algo de qué confiar en la carne, pues si alguien tuviera algo de qué confiar en la carne, pues Pablo lo tiene más. Tiene suficientes razones para los cuales él jactarse. De hecho, entonces les dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más.
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Vamos a detenernos también en este texto y vamos a la primera sentencia. Posiblemente entre los judaizantes, hermanos, que estaban atormentando a la iglesia en Filipos, sembrando sus malas enseñanzas, sus doctrinas heréticas, erróneas y blasfemas, muy probablemente esos judaizantes no eran judíos de pura cepa, por decirlo así, sino personas que habían sido introducidos al judaísmo como prosélitos. ¿Se entiende eso? Es decir, que ellos naturalmente no eran judíos, sino que habían sido introducidos al judaísmo por medio del proselitismo judaico. Ahora, este es el punto. Pablo, al parecer, sabe esto. Claro, Epafrodito, cuando llegó hasta él, este obispo de Filipos, para llevarle la ofrenda de los filipenses, posiblemente le habría comentado no solo de cómo andaban los asuntos en la iglesia en Filipos, sino de más o menos cómo era la cuestión dentro de la iglesia, cómo se estaba llevando a cabo, posiblemente quiénes estaban llevando a cabo estas incursiones heréticas dentro de la iglesia en Filipos. Así entonces él habla de esa manera: si alguno piensa que tiene de qué gloriarse, yo lo tengo más. Es decir, no habría sido un excelente o fuerte argumento de parte del apóstol Pablo si él no supiera que hay muchas personas de entre los judaizantes que no tienen los privilegios o no tuvieron el crédito que él tuvo antes. ¿Se entiende eso? Saca esto como un argumento porque de alguna manera, ya sea porque lo presupone o porque Epafrodito se lo haya confirmado, los judaizantes que estaban entorpeciendo a la iglesia no tenían los méritos, o al menos no la totalidad de los méritos, que Pablo habría podido utilizar si de eso se tratara, de los méritos en la carne. Por eso entonces le dice: si alguien tiene algo en la carne, pues yo tengo aún más. Y comienza diciendo: circuncidado al 8º día. Vamos a detenernos un momento allí. ¿Por qué Pablo utiliza esto como una marca de la cual jactarse? Recuerda, hermanos, que este es el contexto. Él ya ha hablado que los judaizantes son mutiladores de la carne, mutiladores del cuerpo. Ha dicho que los filipenses, quienes no están circuncidados en la carne, junto con él por la fe en Cristo, son la verdadera circuncisión. Así que si ese es el contexto, entendemos mejor que las palabras del apóstol Pablo al decir que él tiene de qué confiar y de qué gloriarse en la carne, es para dar una lección a los judaizantes y a los filipenses, para que no aspiren a aquello que ya nada es, como vimos la semana pasada y la antepasada. La circuncisión ya nada es. Pero entonces, él toma esto precisamente como argumento para darle a mostrar a ellos que si la carne valiera de algo, él tiene todas las razones para gloriarse. Para entonces después decirle: no sirve de nada todo eso. Ese es el argumento del apóstol Pablo. Ahora, ¿por qué tenía que confiar? ¿O por qué habría sido de confiar este privilegio en la carne? Porque la ley lo mandaba, como lo vimos las 2 semanas pasadas. En Génesis capítulo 17, vamos a ir rápidamente allá, permítanme hacer una marca aquí. En Génesis capítulo 17, el pasaje en donde el Señor hace el pacto, o ratifica, mejor dicho, el pacto y da la señal del pacto a Abraham, en el versículo 12, Génesis 17, 12, el Señor le manda a Abraham diciendo esto. Vamos a ver el 11 y el 12, dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Aquí tenemos algo. La circuncisión al 8º día vino a ser precisamente la norma para el pueblo de Israel. Era la señal del pacto. Si habría de estar alguien señalado como miembro del pacto, era por medio de la circuncisión. ¿Se entiende eso? Por medio de la circuncisión entonces podía mostrarse que aquellos hombres estaban pertenecientes o miembros de la comunidad del pacto. La señal del pacto era la que Dios le había dado a Abraham. Así que, por lo tanto, al decir
que Pablo, que él había sido circuncidado al 8º día, él estaba diciendo: yo no soy un prosélito. A diferencia de los judaizantes, entre los cuales podría haber prosélitos, es decir, si una persona vivió toda su vida como un pagano y luego encontró el judaísmo a los 30 años, a los 40 años, a esa edad tenía que circuncidarse, ¿correcto? Porque entró al judaísmo, así que tenía que circuncidarse si quería formar parte, según el viejo entendimiento judío, si quería formar parte del pueblo de Dios. Así que a los 40 años que conoció el judaísmo, se circuncida. Pero Pablo fue circuncidado al 8º día, cuando él todavía no tenía ni siquiera entendimiento de las cosas, era un bebé recién nacido. Por lo tanto, cuando él fue circuncidado para formar parte del pueblo de Dios siendo un bebé, ¿quiénes lo circuncidaron? Su padre, más propiamente su papá. Porque mientras la mujer pasaba, según la ley, su tiempo de limpieza, él debía presentarlo al templo y entonces, por supuesto, circuncidarlo sin falta al 8º día. Ahora, ¿cuál es el asunto? Que ese era el pacto, la señal del pacto. Es decir, Pablo aquí estaba diciendo: yo fui circuncidado al 8º día. No solo estoy diciendo yo no soy prosélito, sino que incluso está diciendo en ello: mis padres estaban ya en la ley cuando yo nací. Mis padres guardaban ya la ley cuando yo nací. Es decir, yo nací en un hogar que guardaba la ley. Por eso fui circuncidado al 8º día. ¿Se entiende? Eso para él, en la mente de su argumento, eso para él es un privilegio. Él no se está jactando de ello porque ahorita piense que es ganancia, sino que en su momento él pensó que eso era una ganancia. Fui circuncidado al 8º día, me criaron en una familia que guardaba la ley y mis padres guardaban la ley. Así que Pablo no era un prosélito, tenía la señal del pacto en su carne desde nacimiento, desde el 8º día. Podemos ver que esa es la señal en Génesis 17:12 y en Levítico 12:3 también. Él continúa diciendo: circuncidado al 8º día, y dice, vamos a volver a Filipenses 3 también, ¿ok? 3 versículo 5, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Estas dos expresiones también son una forma de jactancia en la carne, no solo la circuncisión, ¿no? Porque allí se nota claramente que la confianza de los judaizantes era circuncidar al pueblo. Así que él le dice: muchos de ustedes están llegando a ser circuncidados después de viejos. Yo lo fui al 8º día de nacido. Les dice: ustedes están buscando ser hijos de Abraham por medio de la circuncisión. Yo lo soy por medio del nacimiento. ¿Se entiende eso? Ese es el argumento de él. Del linaje de Israel y de la tribu de Benjamín. Es decir, él estaba diciendo: yo no soy prosélito con lo primero. Fui circuncidado el 8º día. Con esto segundo, linaje de Israel y de la tribu de Benjamín, está diciendo: mis padres tampoco eran prosélitos. Porque pudiera ser, ¿verdad que sí?, que los padres de Pablo, ¿no?, hubieran llegado al judaísmo y entonces, bueno, el papá de Pablo se circuncidó, entraron como familia del pacto al pueblo del pacto y entonces a partir de allí tuvieron entonces a Pablo y Pablo nació en un hogar que practicaba el judaísmo. Pudiera ser eso, ¿verdad? Pero no sucedió así con Pablo. Pablo tenía padres que estaban en el judaísmo desde el nacimiento y más propiamente que tenían una estructura genética que conectaba directamente a Abraham. Ahora, cuando dice de Israel y por medio de Benjamín, está dando dos puntos que se supone serían en la carne méritos. Que pertenece como hijo a Abraham por medio de Israel. Considere esto: Abraham, por supuesto, fue quien recibió las promesas y el pacto, ¿cierto? Leímos un poco allí en Génesis 17. Pero si volvemos nuevamente a Génesis, encontraremos que Abraham no solamente tuvo a Isaac, sino que tuvo varios hijos, ¿verdad? De hecho, antes de Isaac tuvo a Ismael. Abraham tuvo unos 8 hijos. El punto es este: Isaac era el de la promesa. Así que Abraham tuvo a Isaac e Isaac tuvo 2 hijos. Pero entre esos 2 hijos era Jacob el de la promesa, ¿correcto? ¿Cuál es el punto en ello? Que el apóstol Pablo, junto con sus padres, tenían una genealogía que daba directamente con Abraham, pasando por Isaac y pasando por Jacob. Jacob fue a quien Dios le cambió el nombre por Israel y era, por supuesto, el portador de las promesas del pacto. Es decir,
Si alguien tiene algo de qué jactarse como judaizante, Pablo lo tiene más porque lo tiene como natural. Aquellos que querían judaizar a la iglesia en Filipos, probablemente la mayoría de ellos eran prosélitos que se habían acercado al judaísmo. Pero Pablo era naturalmente hijo de Abraham, hijo de Isaac e hijo de Jacob. Era un israelita de pura cepa. Tenía un currículum elevado, un currículum en la carne, por supuesto, elevado, en la carne. Recuerde siempre eso. Linaje de Israel. Israel, por supuesto, como podremos verlo en Génesis capítulo 28, versículos 3 y 4, y en Génesis 32, versículos del 24 al 30, allí nosotros vemos que Israel es el preservador de esa promesa, el receptor y quien va con las promesas que Dios le hizo a Abraham. No fue Esaú, ¿no? Así que Pablo no desciende de Abraham por medio de los edomitas, por ejemplo, que vienen de Esaú. No, viene por medio de Israel. No viene por medio de Ismael, que también era hijo de Abraham. No viene por medio de Isaac, que era el hijo de la promesa. ¿Se entiende? Y por medio de Israel en la tribu de Benjamín. Y esto es curioso porque la única tribu después del cisma que hubo en el reino en Israel, recuerden que el Señor dijo que iba a castigar el pecado de David y lo iba a hacer por medio de la mano o el tiempo de Salomón. De hecho, después de Salomón el reino se fracturó en dos. Recordamos eso, ¿verdad? 10 tribus se fueron al norte, fueron conocidas como las tribus del norte, y las 2 tribus que quedaron al sur fueron Judá y justamente Benjamín. La única tribu que quedó resuelta para apoyar la casa de David en Judá, que es la que Dios le había prometido siempre el reino, fue la tribu de Benjamín. De hecho, eso lo podemos ver, lo que acabo de decir en Primera de Reyes, capítulo 12, del 20 al 21. Primera de Reyes 12, del 20 al 21. ¿Okay? Benjamín, o al menos creo que eran 180,000 de ellos, se quedaron con Judá. De hecho, iban a presentar guerra contra el resto de las tribus por la traición que habían hecho, porque se fracturó. Pero el Señor les dijo que no subieran a la guerra porque Dios estaba propiciando eso. Estaba realizando eso. Había permitido que estas cosas sucedieran. Eso lo podemos ver allí en Primera de Reyes, capítulo 12. Particularmente en el versículo 20 y 21. Pero también Benjamín, después de la cautividad, recordemos lo que sucedió, se juntó a Judá para reconstruir el templo y la ciudad. Eso lo podemos ver en Esdras, en el capítulo 4, desde el versículo 1 al 3. Esdras capítulo 4, versículo 1 al 3. Así entonces Benjamín, la tribu de Benjamín, había, por así decirlo, era la que estaba más apegada a la tribu de Judá, de donde por supuesto estaba el rey David, y donde se supone se mantenía el cetro, el reino, según el pacto y la promesa de Dios a David, de que de su simiente se levantaría el Mesías y todo lo demás que ya sabemos. Entonces, ¿cuál es el punto con todo esto? Que si alguien podía jactarse entre los judaizantes de tener circuncisión por ser, por ejemplo, un prosélito, un recién llegado al judaísmo, si ese era el punto, los méritos en la carne, pues Pablo tenía más. Fue circuncidado el 8º día, lo que dice que no era un prosélito, ¿sí? Era del linaje de Israel por medio de la tribu de Benjamín, es decir, que sus padres tampoco eran prosélitos, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos, y así hasta llegar, por supuesto, al resto de su ascendencia, sino que él venía por Abraham, Isaac y Jacob, Israel, hasta abajo, Benjamín, y seguir. Es decir, él pertenecía naturalmente al pueblo de Israel. Era una razón por la cual jactarse en la carne, si es que los méritos en la carne valieran algo. Y él continúa diciendo, hebreo de hebreos. Y en este punto, es decir, y esta por cierto es una jactancia grande, hebreo de hebreos, es decir, en esta expresión, lo más puro de lo más puro. ¿Cómo dice nuestra expresión venezolana? ¿La crema y nata es? ¿Crema y nata es? Sí, ok, la crema y nata, ¿sí? La cremita, hebreo de hebreos. Ahora, permítame explicarle un poco mejor esta expresión. Quiere decir que ni él ni sus predecesores habían abandonado las costumbres y el idioma de los hebreos. Y esto es importante. ¿Por qué?
Porque dentro del tiempo en el que está viviendo el apóstol Pablo, había una facción dentro del pueblo de Israel que por mezclarse con otras naciones y otros que vinieron naciendo en el tiempo, por supuesto, en que los romanos habían tomado el poder y antes de ello los griegos, el asunto en todo esto es que muchos de ellos fueron perdiendo las costumbres hebreas y muchos de ellos fueron perdiendo también el idioma de los hebreos. La mayoría de esos judíos ya eran helenistas, estaban helenizados. Tenían las costumbres grecorromanas y tenían también, por supuesto, el idioma grecorromano, que era el griego. Es decir, muchos de ellos, si se les hubiese presentado la ley como fue escrita en su idioma, en el hebreo, no habrían podido leerlo. ¿Por qué? No sabían el hebreo. Así que cuando él dice, soy hebreo de hebreos, está diciendo, soy lo más puro de lo más puro. Es decir, mis padres nunca han abandonado las costumbres y el idioma de los hebreos. Mis abuelos nunca abandonaron las costumbres y el idioma de los hebreos. Mis bisabuelos, y así hasta arriba, nunca han abandonado ni las costumbres ni el idioma de los hebreos. Y así me criaron a mí, con las costumbres y el idioma de los hebreos. Es decir, Pablo va sumando con cada detalle un currículum en la carne gigante. Tiene de qué confiar en la carne, como estaba diciendo en el versículo 4. Si alguno piensa que tiene algo de que gloriarse o confiar en la carne, yo lo tengo aún más. De hecho, nosotros pudiéramos ver un breve, vamos a ir rapidito en Hechos capítulo 22, una breve expresión de esto. Y van a ver cuán importante era dentro del mismo pueblo esto. Hechos 22, versículo 2. Aquí está, dice, desde el 1, dice: varones hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Era una defensa de Pablo, por supuesto, ante el pueblo. Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y entonces, por supuesto, siguió en su disertación. Pero, ¿escucharon eso que dice allí? Al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Esto tenía una suerte de reputación dentro del pueblo. Cuando comenzó a hablar, de alguna manera el pueblo dijo: epa, alguien está hablando en hebreo. Los que podían entenderlo dijeron: no está hablando cualquier persona. Ha sido criado en las costumbres y en la lengua hebrea. Debe tener padres con costumbres y lengua hebrea. Y a su vez padres con costumbres y lengua hebrea. Y así hasta arriba. Es alguien que no va a mamar gallo cuando va a hablar. Vamos a escucharlo. ¿Se entiende? Dentro de la concepción de los judíos, era para ellos, este no es un judío cualquiera, helenista, que ya se acopló al habla griega y que no sabe nada de la lengua y las costumbres de nuestro pueblo. Un judío que dejó de ser judío. No, este es un judío hebreo, hebreo de hebreos. Este conoce las costumbres y la lengua de nuestro pueblo. No es alguien que ha recién llegado a nuestro pueblo para aprender de nuestras costumbres. ¿Se entiende? Ese era el punto. Ahora, volviendo a Filipenses 3, el versículo 5, Pablo continúa con su alto currículum carnal. Circuncisión al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, la crema innata. Y en cuanto a la ley, fariseo. Nosotros pudiéramos decir, bueno, ya desde este contexto, no, fariseo, eso no hay mucha jactancia allí, ¿no? Después de que hemos visto cómo Jesucristo ha arrastrado y pasado coleto con los fariseos, ¿no? Por ejemplo, usted lee nada más Mateo capítulo 23 y a usted no le quedan ganas de ser fariseo. Usted lee capítulo 23 y no encuentra menos de 10 epítetos o insultos, motes que Jesucristo de su santa y pura boca le coloca a los fariseos: hipócritas, asesinos, hijos del diablo, merecedores del infierno, serpientes, todas los santos insultos que la santa boca de Jesucristo le dio a los fariseos. Usted lee Mateo 23 y no le quedan ganas de ser fariseo. Pero este es el punto. De lo que estaba hablando el apóstol Pablo es que antes de que toda esta consideración acerca de la falsedad de los fariseos fuera colocada en boga, fuera manifestada por las refutaciones de nuestro Señor Jesucristo, conforme a esa perfecta interpretación de la ley que tenía nuestro Señor Jesucristo, antes de que eso pasara, los fariseos no eran lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento.
De hecho, permítame explicarle un poco. El nombre fariseo, el vocablo fariseo, significaba apartado o separado. Los fariseos no se hicieron fariseos en el tiempo de Jesucristo, sino mucho antes, en el período intertestamentario. Recordemos que entre el final del Antiguo Testamento y el inicio del Nuevo Testamento hubo un período llamado los 400 años de silencio, fue un poco más. Pero el asunto es que durante estos 400 años de silencio, el Señor no empleó ningún profeta para hablar a su pueblo. Además de esto, de que no había profecía, y como dice la Escritura, si no hay profecía el pueblo se desenfrena, el pueblo vivía en un desenfreno y en una mundanalidad terrible. Y empezaron a aparecer facciones dentro del pueblo. Unos que eran los celotes, por ejemplo, que eran contrarios al gobierno violentamente, se enfrentaban al gobierno porque querían ser una nación libre. Entonces se enfrentaban al gobierno. Estaban otros que eran más como los herodianos, es decir, seguían tratando de acoplarse a Herodes, tratando de guardar, por supuesto, la ley, pero acoplando esa interpretación a Herodes. Se les llamó los herodianos, aquellos los celotes, a estos los herodianos. Estos pensaban que podían vivir mejor si se acoplaban un poco, ¿no?, a las cosas del gobierno, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos allí? Facciones que se van haciendo dentro del pueblo de Israel por el despelote que había dentro del pueblo del Señor. Ese es el periodo que hay entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. También aparecieron los saduceos. Los saduceos, de los cuales la Escritura dice que no creían en la resurrección de entre los muertos, no creían tampoco en los ángeles. Ellos eran muy radicales. Ellos pensaban que solamente la Torá era palabra del Señor, que los profetas o los libros históricos no eran palabra del Señor, sino solamente la Torá, es decir, el Pentateuco, los primeros 5 libros de lo que es nuestra Biblia. ¿Se entiende? Era una facción bastante desviada. Entonces, en medio de todo eso aparecieron la facción de los fariseos. Y se llamaron fariseos porque su nombre, separado o apartado, procuraban la más alta pureza, se alejaban de la mundanalidad. Eran personas que no eran dados a la borrachera, eran personas que aceptaban toda la palabra del Señor, eran personas que verdaderamente se daban a buscar al Señor, eran celosos en su religión y buscaban siempre, por supuesto, mantenerse en la palabra, en la pureza de la palabra del Señor. En un inicio, esos eran los fariseos. Eso debería darnos a nosotros una advertencia, ¿verdad? Cuidado, cuidado. En un inicio estuvieron bien, luego se apartaron, salieron del camino y empezaron, por supuesto, con interpretaciones bastante extrañas, bastante alejadas. Permítame darles un panorama breve del comentario de William Hendrickson en este punto. Él dice: los fariseos se habían apartado de las personas mundanas, se abstenían de la política y hacían gran hincapié en la pureza religiosa. Aceptaban toda la Torá, distinto a los saduceos, las doctrinas de la inmortalidad del alma, la resurrección del cuerpo y la existencia de los ángeles. No eran patrioteros como los celotes, radicales como los saduceos, ni politicastros como los herodianos. Por si alguno no conoce la definición de politicastro, significa alguien que es dado a la política pero muy malo, alguien muy malo en la política. Aquí tenemos muchos politicastros. ¿Qué cosa, no? Que politicastro suena igual a Fidel Castro también. Ok, politicastro significa malo en la política. Los herodianos eran dados a esa parte, ¿ok? Los fariseos no eran así. Los fariseos procuraban que todo el Antiguo Testamento fuera su única norma de fe y conducta. Por supuesto, no había el Nuevo Testamento. La palabra de Dios era lo que nosotros hoy llamamos Antiguo Testamento. Y ellos se apegaban a eso y recogían toda la doctrina que estaba allí. Pero con el paso de los años y el tiempo, esto comenzó a deteriorarse y a volverse lo que nosotros vemos en el Nuevo Testamento. Ese es el punto. Con el paso del tiempo comenzó a torcerse. Pero para el entendimiento que estaba en el tiempo de Pablo, digamos, más extendido en el pueblo, era que los fariseos eran la cepa. Los fariseos eran la crema innata, la cereza del pastel. ¿Del pastel se dice o del helado? No sé. Estaba arriba de los que estaban arriba.
Si estar dentro naturalmente del pueblo era estar arriba, y dentro del pueblo había gente que estaba arriba, como las facciones, por ejemplo, de los saduceos, ¿no? Bueno, él estaba mucho más arriba, estaba en la facción de los fariseos. Él estaba arriba de los que estaban arriba. Verdaderamente este tenía un currículum carnal elevado. Por eso él dice, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Por qué? Porque los fariseos eran muy rigurosos, los más, con respecto a la interpretación de la ley y la puesta en práctica de las tradiciones, que por supuesto formaban parte a partir de los ancianos de Israel. Miremos esto en algunos textos, dicho por él mismo. Vamos a ir a Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, en el versículo 5, dice, vamos a leer desde el 4, dice: mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, casi nada, la conocen todos los judíos. Es decir, el testimonio de este lo conocía todo el mundo. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¡Wow! Si alguien pensaba entre los judaizantes que pretendían judaizar a Filipos, pensaba que tenía algo en la carne de que jactarse, algún mérito judío de que jactarse, aquí llegó el padrote. Aquí llegó el papá de los helados, el chivo que más micciona. El chivo que más micciona. Este es el jefe de los jefes, estaba en la cumbre. Si la carne valía de algo, aquí estaba el más de todos. Miren otro texto, vamos a 3 capítulos antes, aquí mismo en Hechos 23:6. Miren lo que dice. Por cierto, que Pablo era muy astuto. Entonces Pablo, 23:6 de Hechos, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, y ellos se oponían entre sus interpretaciones, alzó la voz en el concilio: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Fuera del hecho de que él propició esto para que se iniciara una disensión en el concilio, y así sucedió porque los saduceos no creían en la resurrección y en la inmortalidad del alma. Al decir eso, todos los fariseos se pusieron de parte del apóstol Pablo. Ahora, ¿qué es lo que queremos notar? Cerrado el paréntesis, la expresión yo soy fariseo, hijo de fariseo. Oh, este no es que entró fariseo después de luchar mucho, es que su papá era fariseo y él llegó a ser fariseo y fue criado por Gamaliel en Jerusalén, entrenado en la secta más rigurosa de los fariseos. Es decir, de verdad este era el papá, era la crema innata, era lo más elevado en cuanto al currículum carnal había. Ahora, vamos a volver a Filipenses 3. Ahora vamos con el versículo 6. Ya Pablo entonces les dice: soy circuncidado el 8º día, linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, es decir, de esa tribu que se mantuvo allí al pie del cañón con Judá, ¿no? Cuando la disensión del reino estaba allí, y cuando la restauración del reino estaba allí también. Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, la crema innata, de lo más alto yo estaba en lo más alto. Y sigue en el 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Esto es un punto también especial en este punto, por supuesto, conforme al currículum carnal que él está sacando para darle la cachetada, la bofetada a los judaizantes en Filipos. ¿Por qué? Dado precisamente que había sido criado en la secta más rigurosa de la nación israelita, siendo él israelita, hebreo de hebreos, circuncidado el 8º día y todo lo demás, el celo que tenía en el corazón el apóstol Pablo no era conforme a ciencia, como una vez dijo de otros en otra carta. Su celo no es conforme a ciencia. Bien, lo mismo pasaba con él, era celoso.
por supuesto, celoso según su interpretación de la Escritura. Y como según su interpretación de la ley, amañada por los fariseos, como pudimos ver que Jesucristo los arrastró, interpretando la Escritura como debía ser interpretada, pero Pablo, siguiendo esa interpretación amañada de la ley, fue celoso. Y una de las características entre los israelitas que más era encomiable era el celo. Si echamos atrás a la Escritura, nosotros encontraremos, por ejemplo, Fines salvó a Israel de que Dios hiciera un desastre con ellos cuando tomó una lanza y quitó de en medio la prevaricación. Dice el Señor que por su celo, el celo de Fines, se habían salvado. Por el celo de él, y de hecho el Señor hizo un pacto, pero eso ya no está dentro de nuestro tema hoy. El asunto es que el celo era algo encomiable. De hecho, vemos al salmista, cosa que luego se le aplicó a Jesucristo en el Nuevo Testamento. El salmista dice: el celo por tu casa me consume, que fue lo que le fue aplicado en texto en el Nuevo Testamento, en los evangelios, a Jesucristo cuando hizo la primera y la segunda purificación del templo, que llegó, vio el templo hecho un mercado, gente vendiendo. ¿Y usted cree que esto es qué? ¿El centro de San Félix? El centro de San Félix no, pero es una referencia para que nosotros entendamos. ¿Usted piensa que esto es el mercado comunal o qué? Empezó a volcar mesas y todo lo demás, porque estaba escrito: el celo por tu casa me consume. El celo por las cosas de Dios era una característica encomiable en el pueblo de Israel. Por eso los más celosos eran los mejores vistos. Este es el punto. En cuanto al celo, es decir, en lo que es tocante a la religión judía, en cuanto al celo, él era perseguidor de la iglesia. Es decir, estaba completamente abocado al celo de los fariseos y, por supuesto, de la casta de la nación israelita, que estaban toditos pervertidos, por cierto. Dado que ellos estaban de acuerdo en que Jesús no era el Cristo, que Jesús no era el Mesías, que Jesús era hijo de fornicación, que Jesús, y un poco más de calumnias y de cuestiones que inventaron, que hasta el sol de hoy puede leerse en las interpretaciones rabínicas, en donde maldicen a Jesús, en donde llaman a María prostituta, en donde hacen un montón de declaraciones blasfemas y horribles. Sí, todavía las tienen dentro de sus interpretaciones allí. El punto es que bajo ese entendimiento ellos creían sensato y creían que era adecuado perseguir y darle muerte a los que dijeran que Jesús era el Cristo. Así que entonces Pablo, siendo celoso conforme a la más rigurosa secta de su nación, ¿qué se hizo? Perseguidor de la iglesia. Él fue cada vez más hondo, cada vez más profundo. Donde él veía que había más celo o aquello que parecer era lo más en su nación, hacia allá se dirigía su esfuerzo y todo su ser. Todo su celo lo virtió en perseguir a la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que estaba sucediendo en ese tiempo era que un hombre se había levantado diciendo que era el Cristo y resulta que lo habían crucificado. Obviamente no era el Cristo. Así que entonces a unas personas se les había ocurrido imaginarse que ese hombre que estaba crucificado había ahora resucitado. ¿Cuál era la solución? Perseguirlos y matarlos por mentirosos. Así que yo voy a la cabeza, yo voy primero. Síganme los buenos, vamos a acabar con esta suerte de mentirosos y esta sarta de locos que quieren desviar nuestra religión. Así que se puso a la cabeza a perseguir a la iglesia. Varios textos podemos revisar. Vamos a ir al libro de los Hechos. Mire, el apóstol Pablo no se cansó de avergonzarse a sí mismo cada vez que hablaba de esto. Él se recordaba a sí mismo su propia vergüenza con respecto a ello. Hay gente, hermanos, que no les gusta acordarse de su vergüenza en ese sentido, pero Pablo lo utilizaba como una arma para mostrar precisamente de dónde Dios lo había arrancado. Mire, Hechos capítulo 9, versículo 1 y 2, donde comienza a aparecer el apóstol Pablo, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte, las respiraba. Es decir, tenía muchas amenazas, deseaba mucho la muerte de aquellos facciosos, de aquellos herejes que eran los cristianos, que se hacían llamar, o los llamaban, mejor dicho, cristianos. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Fíjese usted, la casta,
sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Es decir, este se ocupó de ir y decir, ¿sabe qué? Dado que el asunto ha traspasado de Jerusalén, yo tengo tanto celo por ello que yo voy a salir de Jerusalén para ir a buscar a los herejes esos y traerlos presos a Jerusalén. Sean hombres, sean mujeres, arrastrados me los voy a traer para acá. Y los que no, los mataré, como veremos en otros textos. Hechos 22. Mire que estamos viendo aquí la vida pasada del apóstol Pablo. Hechos 22, del 1 al 5. Mire lo que dice. Lo que estábamos leyendo hace un rato en el versículo 2, vamos a leer hasta el 5. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, punto, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, punto, celoso de Dios, punto, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí carta para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Este hombre era celoso con respecto a esto. Era muy celoso, se lo tomaba muy en serio. 26 de Hechos. En otra ocasión en donde está narrando su conversión, que lo hizo varias veces, en el versículo, o desde el versículo 9 del capítulo 26, vamos a ver, desde el 9 hasta el 15, pocos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Escuche, había creído que era mi deber, y él era celoso en lo que él creía que era su deber. Mala combinación. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo a hacer la labor. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Chanfle. Está tremendo eso. Tal era el celo del apóstol Pablo, antes de ser apóstol, por supuesto, en su locura, en su insensatez, que tuvo que aparecérsele Jesucristo mismo, hablarle en lengua hebrea para que preste atención. No es un prosélito de tu fe, Pablo, es el que inventó tu fe. ¿A quién persigues? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Por celo, perseguidor de la iglesia, errado, pero celoso. Era celoso. Lo mismo pudiéramos encontrar en 1 Corintios 15, 9, pero vamos a volver a Filipenses 3. El punto es que en cuanto al celo, Pablo era perseguidor de la iglesia. Así que si los méritos en la carne valían algo, él era, por así decirlo, el instrumento mediante el cual la crema innata de Israel entre los fariseos y entre los sacerdotes llevaban a cabo sus tareas. El instrumento, la crema innata, lo más elevado, el de las credenciales, era el apóstol Pablo. De hecho, continúa diciendo, en cuanto a ser perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible.
¿Qué significa eso? Que el apóstol Pablo, según la interpretación que se manejaba en su tiempo, errada por demás en muchos puntos, aún así, en cuanto a lo que era su conducta según la ley, su testimonio era irreprochable, irreprensible. Ya leímos uno de los pasajes en Hechos, que cuando está dando la defensa delante del pueblo, dice: aquí hay muchos de los sacerdotes y de los judíos que pueden confirmar mi testimonio, porque todos sabían quién era él. Todos sabían cómo fue criado, padres de quién, hijo de cuáles padres, enseñado a los pies de quién. Todo el mundo conocía el testimonio de Gamaliel, todo el mundo conocía el testimonio de la secta más purista de Israel, los fariseos. Así que en ese contexto, en cuanto a la ley, era irreprensible. Todos sabían que Pablo, es decir, Saulo, era irreprensible, irreprochable. Ahora, note cómo todo esto, porque esta es la última característica que él da, desde los versículos 5 hasta el 6. Todas estas características reúnen un tremendo currículum. Pablo aventajaba incluso a muchas de las personas en su nación en cuanto al celo de las tradiciones y la interpretación de la ley. Es más, vamos a ver, eso sí es bueno ir a buscarlo rápidamente. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo... versículo 14. Mire lo que dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Es decir, que si los padres eran celosos, hebreos de hebreos, descendientes de Israel, descendientes de Benjamín, su padre había sido fariseo, así que era purista. Su padre, seguramente por supuesto, circuncidado también al 8º día porque no era prosélito. Si ya los padres cumplían todo eso, imagínese a Pablo, que era más que sus padres en ese contexto. Aventajaba a muchos siendo más celoso de las tradiciones de sus padres. Realmente Pablo reunía un currículum en la carne que muy probablemente, y esto es lo más probable, los judaizantes que estaban perturbando a la iglesia en Filipos no reunían. Ahora, vamos a colocar las cosas en perspectiva antes de llegar al versículo 7, que es el clímax de esta exposición. Todo esto hasta ahora reúne estas características. Pablo les ha dicho: guárdense de esos perros, de esos malos obreros, de esos mutiladores del cuerpo. Esos que quieren judaizar la iglesia no son más que perros inmundos, como vimos cuál era la interpretación y el entendimiento de perros en su momento. Son malos obreros, creen que están obrando, sí, están obrando, pero mal. Son malos obreros. En vez de construir y edificar la iglesia, la están destruyendo. Y tercero, en vez de ser la circuncisión, lo que son meros mutiladores del cuerpo. Nosotros somos la verdadera circuncisión, los que nos gloriamos en Cristo Jesús y que no tenemos confianza o gloria en la carne. E inmediatamente entonces les dice: pero ellos que quieren llevarlos a ustedes a confiar en la carne, no se dan cuenta que si alguien tiene de qué gloriarse y qué confiar en la carne, ese soy yo. Porque fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, la crema innata, soy fariseo. En cuanto a celo, fui perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que es en la ley, todo el mundo conoce mi testimonio. Yo era irreprensible. Nadie tenía nada de qué acusarme, según las tradiciones de mis padres. Era el más celoso de todos. Wow. Hasta este momento, notamos que el apóstol Pablo ha reunido todas estas características de su pasado currículum por una razón. Hay personas en la iglesia en Filipos que están recibiendo la doctrina judaizante, pensando que si se circuncidan y si vuelven a las tradiciones del pasado, entonces se harán más judíos. Entonces serán verdaderamente israelitas.
entonces serán verdaderamente el pueblo del pacto de Dios. ¿Se entiende? Todas características carnales. Y Pablo les dice: deténganse. Ustedes quieren irse hacia atrás, yo vengo de allá. Todo lo que ustedes procuran artificialmente aquí, yo lo tenía naturalmente y no me sirvió de nada. Ese es el argumento de Pablo. ¿Qué es lo que dice en el versículo 7? Dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ahora, detengámonos un momento aquí. A Pablo le parecía que todo aquello en el pasado y que tenía tan alto y elevado testimonio o estima dentro del pueblo de Israel, todas estas cosas que mencionó anteriormente, y que le colocaban en una condición privilegiada en Israel. Sí, Pablo tenía una posición privilegiada en Israel y abandonó todo eso. ¿Cuál? Ya vamos a ver cuál es la razón. Pero el punto es que todas esas características le muestran como un hombre privilegiado en cuanto a aquello. Si el estándar a seguir era aquello, él estaba en lo más. Él llegaba al tope, él llenaba la medida. Pero es aquí que en el versículo 7 dice: todas esas cosas que son mayores que las que los judaizantes les están presentando a ustedes, las tenía yo. Es decir, los judaizantes los están llevando a ustedes a tener cosas que ni siquiera alcanzaban a las que carnalmente yo tenía y las cuales deseché. Ni siquiera los están llevando hacia atrás para que lleguen a donde yo estaba, sino que incluso son o serán judíos de categoría mediocre, de segunda. ¡Wow! Eso era un atropello a los judaizantes y una gran advertencia a los filipenses. ¿Por qué? Porque aquel que era el más celoso de las tradiciones de sus padres, aquel que se codiaba con el sumo sacerdote y podía entrar a su presencia y hablar con él y ser la mano que ejecutaba los planes del Sanedrín, que pertenecía a la secta más rigurosa de Israel entre los fariseos, que descendía naturalmente de Abraham, de Isaac y de Jacob por medio de Benjamín, aquel les dice a ellos: lo que yo tenía por ganancia ahora lo tengo por pérdida. Santo Dios. Eso tuvo que ser un suficiente freno para los filipenses, para decirle: wow, si para Pablo todo eso es pérdida y era el más alto privilegio en Israel, lo que nos ofrecen los judaizantes no llega, mediocre. No llega ni siquiera a lo que tenía Pablo, y él lo desechó de paso. Ahora, Pablo utiliza dos palabras aquí, la palabra ganancia y pérdida, que en su contexto y en su momento estas palabras griegas son utilizadas en contabilidad. Ganancia, pérdida. Digamos que en un sentido es como si estuviera hablando en columnas: ganancia, pérdida. En un tiempo todo esto, según mi entendimiento, era ganancia. Estaba en la high, elevado, sobrado, estaba en lo requete bien. Todo esto para mí era lo más alto, era ganancia, riqueza. Es lo que significa ahí la palabra ganancia, entrada de riqueza. Aquí no hay algo que se pierda, todo es para más, es bueno. Todo eso lo tenía yo naturalmente. Pero algo pasó, que todo lo que estaba en la columna de ganancia, así, que me ven allí, columna de ganancia, pasó a la columna de pérdida, quiebra. Todo eso pasó a nada, pérdida. Todo lo dio por perdido. ¿Qué fue lo que ocurrió? Según las palabras del mismo apóstol Pablo: por amor de Cristo. Y este es precisamente el punto. Todo lo que él creía que era mérito para sí mismo, que si hubiera una lista de requisitos para entrar al reino de los cielos y él la tenía cumplida, cuando él vio a Cristo y sus méritos, dijo: de la columna de riqueza y de ganancia, pérdida, no sirve de nada. Delante de los méritos de Cristo, esto es una completa pérdida. Pablo se rindió ante los méritos de Cristo. Entendió que por más riguroso fariseo que él había sido, por más celoso que había sido de las tradiciones de sus padres,
Por más que era el instrumento o el medio por el cual se practicaban las cosas del Sanedrín, por más que se codiaba con la crema innata en Israel, nada de esto le daría entrada al reino del cielo, porque él mismo entendía que no era perfecto. No lo era. Pero entonces conoció a Cristo. Y este es el punto. Se le presenta Cristo. Él dice: ahora todo lo que yo estimaba como ganancia, para mí pasa a ser pérdida. Ahora, hermanos, tomemos en consideración esto. No es que el celo en sí mismo era malo. No vaya ahora a interpretar algo que no es lo que yo estoy afirmando. No estoy condenando el celo por las cosas que son buenas, no. El celo en sí o per se, yo no lo estoy condenando. La palabra del Señor, por supuesto, encomia o felicita el celo. Nuestro Señor Jesucristo actuó celoso también, ya lo dije en una oportunidad. El problema de los fariseos, y más propiamente aquí de Pablo, era que su celo estaba mal enfocado. Su celo estaba tergiversado. Era celoso, sí, pero estaba errado. Y alguien celoso pero errado produce daño. Alguien celoso pero que ignora la verdad realmente produce daño, y era lo que Pablo estaba haciendo. Ser estricto con respecto a su religión no es malo per se, pero cuando tu religión está errada, ser estricto en ella hace mayor daño. Ese es el punto, y haga lo mismo con el resto de los requisitos. Ser israelita per se no era malo. Jesucristo era israelita. Ser de la tribu de Benjamín no era malo. Ahí está Pablo, era de la tribu de Benjamín. Y muchos otros buenos e ilustres en el pasado, en la palabra del Señor, pertenecieron a la tribu de Benjamín. Como también hubieron muchos malos que pertenecieron a la tribu de Benjamín. Simeí, el que le tiró piedras y blasfemó e insultó a David cuando iba huyendo de Absalón, era benjamita. Pero ahí también está Mardoqueo, que básicamente con lo que le dijo a su sobrina, que era como su hija, salvó a Israel. Cuando le dijo: ve, anda, prepárate y todo eso. ¿Qué sabes tú si para esta hora tú has llegado? ¿No? ¿Qué sabes tú si Dios te había preparado para esta hora? Si no lo haces, arrepiente de tus pecados. Dios va a enviar la ayuda por cualquier medio, créeme. Pero a ti te va a pesar esto. Ese hombre que habló con tanto celo y con tanta firmeza era benjamita también. Y así podemos ir por la Escritura y encontrar muchos hombres ilustres como hombres pecadores que eran benjamitas. ¿Cuál es el punto? Que ser de Benjamín no es algo grande per se, ni malo, ni sublime. Este es el punto. Pablo lo había entendido después de que se encontró con Jesucristo. Él le daba mucha estima a estas cosas porque pensaba que estas cosas contaban como mérito para alcanzar la salvación. Una religión por obras, o a la base de obras. Una confianza, ¿dónde? En la carne. Y eso es lo que había empezado a decir en el versículo 4. Si alguno de entre ellos piensa que tiene algo de qué confiar en la carne, esos prosélitos judaizantes, si fuera por confianza en la carne, yo tengo todos los requisitos necesarios. Y aún así, todos esos requisitos, cuando encontré a Cristo, los tuve por pérdida. No representaron nada para mí. Tengo un pensamiento con el cual culminar. Y es del comentario que tiene Juan Calvino a Filipenses capítulo 3. Dice: tan pronto como Cristo resplandece sobre todas aquellas cosas que en primera instancia cegaron nuestros ojos con un falso esplendor, instantáneamente se desvanecen, o al menos pasan a ser completamente desestimadas. Así, digamos que eso reúne básicamente el entendimiento de lo que desde el 4 hasta el 7 Pablo ha venido escribiéndole a los filipenses. Pablo reunía todas aquellas cosas que eran estimables a los ojos de quienes estaban ciegos, él mismo siendo ciego también. Él reunía todas estas cosas a los ojos de los ciegos, eran estimadas. Y como él estaba ciego, estimaba las cosas que eran estimadas a los ojos de los ciegos. ¿Ve cómo se pagan y se dan el vuelto entre ellos mismos ahí?
En una religión basada en las obras y errónea. ¿Qué es lo que sucedió entonces? Llegó Cristo, resplandece con su luz, y aquellas cosas que aparentemente tenían algún brillo quedan completamente opacadas. Delante de la pureza, delante del brillo, delante de la perfección de Jesucristo, Pablo dice: yo soy nada. O como dice en otro pasaje, él mismo, menos que nada. Por eso el apóstol Pablo ahora, usted lo encuentra en sus cartas hablando de la manera en que habla de sí mismo: miserable de mí, menos que nada, como un gusano, un abortivo es mejor que yo. Wow, dice, no, Pablo como que ¿qué le pasa a Pablo? Lo escucha hablando un coach del día de hoy, ¿no? Esos coach que supuestamente son coach cristianos, que utilizan versiculitos de aquí y allá para envalentonarte y para que te sientas, ¿no? Para despertar el tigre que hay en ti, valga la cuña. Con ese evangelio sucaritas, despierta el tigre que hay en ti. Pablo no era así. Pablo, todas las cosas que tenía él de estima en el pasado pasaron a ser de pérdida, porque cuando encontró a Cristo se comparó con el incomparable. Ya está, para abajo. Todas tus ínfulas, todos tus humos, todo lo que tú creías que era estimable, todo aquello que a tus ojos, siendo ciego, era elevado, ahora conoce la verdadera altura, conoce al Elyon encarnado, conoce al Altísimo en carne, conoce a Jesucristo. Abajo. Toda prepotencia, toda arrogancia, toda altivez, hacia abajo, aplastada, deshecha, añicos, ya no se puede reparar. Por eso el apóstol Pablo tuvo un tan tajante cambio, tajante, que después de allí en Hechos capítulo 9, lo que nosotros vimos, después de que sucedió aquella transformación, aquel encuentro con Jesucristo, tuvo que darse un tiempo para mirar y revisar todo nuevamente. No es como muchos el día de hoy, ¿no? Que hace una semana estaban haciendo brujería, recibieron a Cristo y están escribiendo un libro acerca de la doctrina del Señor. Y ya al mes entonces alguien que Dios lo rescató de la brujería. ¿Cuándo? No, hace 6 meses, pero está transformado. Sí, bueno, Pablo fue muy transformado e inmediatamente que se dio cuenta de su error, se encerró con el Señor varios años, aprendiendo lo que debía y desaprendiendo lo que antes había aprendido. Tuvo que aprender a desaprender. ¿Sabe qué malo es eso? Después de haber construido con tanto celo, tanto ahínco, tanta fortaleza, todo lo que había construido para luego llegar hasta el tope, y cuando allí llega le dicen: hey, ¿qué pasó? Todo lo que construiste es en la dirección equivocada. ¿Alguna vez le ha pasado eso? En el trabajo, en alguna otra cosa, no sé. Sí, ¿verdad? Por la cara de al menos la mayoría de los adultos. Después de tanto esfuerzo llegar allí y por ahí no era. Sí, la expresión es: ¿en serio? O sea, todo eso y no era el camino. No era el camino. Dios mío, para atrás. Sí. El mismo esfuerzo que hiciste para llegar allí, ahora para ir atrás, para luego volver a hacer otro esfuerzo para ir hacia donde debe ir, hacia donde es verdadero. Por eso el apóstol Pablo es un ejemplo no solo práctico, sino formidable de lo que es una persona transformada por el amor de Cristo. Como él dice, que eso fue lo que transformó el corazón de Pablo. Y vemos claramente que él no desechó el conocimiento de la ley que tenía, lo reformó. Nosotros vemos al apóstol Pablo citando las escrituras a cada rato. Antes también lo hacía. ¿Qué fue lo que cambió en él? Su entendimiento acerca de las escrituras. Era celoso antes, y luego lo vemos en el evangelio, más celoso que todos los apóstoles juntos. Él solo, el continente menor asiático, 3 veces. Como decía el apóstol Pablo, no yo, la gracia de Dios operando en mí. Ese es el punto. Tal fue la carga en el corazón de él de todo lo que había amontonado como ganancia y riqueza en el pasado,
que cuando le desmoronaron como quien sopla un castillo de naipes todo lo que él con tanto esfuerzo en toda su vida había querido construir, entonces dijo: ahora me aplicaré con toda mi fuerza a lo contrario. Porque si le apliqué tanto tiempo, esfuerzo, tanto celo, tantos recursos, tantas ciudades visité buscando a los cristianos para meterlos presos, azotarlos y matarlos, ahora haré lo mismo, pero con la predicación del evangelio, para que me azoten a mí, para que me metan preso a mí y para que en última instancia me maten también a mí. ¿Por qué? Porque todas aquellas cosas son pérdida. La verdadera ganancia ahora es Cristo. Y así lo hizo. Dios le permitió eso, multiplicado. Todos sus esfuerzos del pasado quedaron una sombra atrás. Por más que sabemos de lo que hizo Pablo atrás, nosotros es como que es mi hermano, un amor ese Pablo, un pan dulce, no le cae mal a nadie. Pero antes de llegar a ese Pablo, fue un Pablo distinto. Fue un Pablo distinto. Ese Pablo había llegado allí porque había desechado toda la confianza en la carne. Y eso es el punto y con el cual culmina Pablo allí. No hay confianza en la carne. Allí, donde sea que hay orgullo, pretensión, confianza en la carne, allí Cristo no es conocido. Esa es una implicación de lo que dice allí. Porque él dice que todas esas cosas, las cuales eran para él ganancia en la carne, las desechó cuando conoció a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que quien mantiene vivas la confianza en la carne no ha conocido a Cristo. Quien se apoya de sus propias obras como báculo, como fundamento, como apoyo para entrar al reino de los cielos, no conoce a Cristo. Una sola comparación breve con Cristo desecha y desvanece cualquier cosa que nosotros creamos que es estimable a nuestra míope mirada. Ese es el punto. Muy bien. ¿Puestos de pie, hermanos? Vamos a orar para dar por terminada la exposición. Permítame darle una breve preguntas de reflexión conforme a lo que hemos estudiado ahorita. Y que sea el Señor quien nos dirija. Permítame leer este texto que está en Mateo 13. Desde el versículo 44 y al 46, nuestro Señor Jesucristo dice esto: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Se olvida de todo lo que tenía para tener esto. 45-46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Jesucristo era para el apóstol Pablo esa perla preciosa. Jesucristo era para el apóstol Pablo ese tesoro escondido. De tal manera que Pablo abandonó absolutamente todo lo que en el pasado para él era ganancia, considerándolo como pérdida para aferrarse únicamente a Cristo. Para Pablo, la suficiencia de Jesucristo no era nada más una doctrina, una teoría. Él vivía conforme a eso. Renunció a todo aquello que iba en mal camino, alejado de Cristo,
para aferrarse única y exclusivamente a Jesucristo. Nuestro llamado hoy, la reflexión pertinente a esta enseñanza es esta. Estamos nosotros renunciando a todo aquello que según el mundo es ganancia, estimable. Estamos renunciando a todo eso que a nuestros ojos es ganancia y estimable según el criterio del mundo, para aferrarnos y abrazarnos única y exclusivamente a Cristo. ¿Es esto una realidad también en nosotros? Verdaderamente nos hemos encontrado con Jesús en el camino, como para desecharlo absolutamente todo y no mirar atrás, para colocar la mano en el arado y no mirar hacia atrás. Esa es la única pregunta. Amado Padre Celestial, Señor Dios bueno, grande y misericordioso, tú hablas a nuestras almas por medio de tu palabra. Ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo. Ella penetra hasta partir el alma y el espíritu y discierne entre los pensamientos e intenciones de nuestro corazón. Nos muestra que delante de tus ojos estamos desnudos, los ojos a quienes tenemos que dar cuenta un día. Y aquí, Señor, que por el fulgor de tu palabra, el brillo en nuestros ojos del mundo queda opacado. Pero esto solo sucede cuando tú abres nuestros ojos, así como a Pablo le fueron abiertos. Todas aquellas cosas que él estimaba como ganancia fueron para él pérdida. Todas aquellas cosas en las cuales se gozaba, todas las cosas que para él tenían placer, que tenían estima, todas las cosas que para él eran las mejores, las que más le gustaba, fueran desechadas por él. Padre, tú hiciste un cambio en su corazón. Tú abriste sus ojos como escamas literales, dice tu palabra, le fueron quitadas. Mientras las escamas literales de sus ojos caían, Pablo comenzaba a ver la luz en tu luz. Verdaderamente Pablo había comenzado a ver de otra manera ese día. Ya no solamente dejó de estimar las cosas del mundo como las estimaba. Lo que era grandioso pasó a ser pérdida. Lo que era sublime pasó a ser lo más bajo. Todo porque se encontró con tu amor. Todo porque tú le transformaste. Oh bendito Dios. ¿Podemos nosotros ser contados así como Pablo entre aquellos que desechan lo que es estimado por ganancia en el mundo para aferrarnos a Cristo, la perla de gran precio? Para aferrarnos a Cristo, el tesoro escondido. ¿Podemos nosotros ser hallados entre aquellos que venden todo lo que tienen para tomarte a ti, bendito Hijo de Dios, a ti, solamente a ti, sin miedo al que dirán? Bendito Dios, que se haya así en nosotros, que vendamos todo lo que tenemos para aferrarnos a ti, que sea así en nuestro corazón y alma, que no estemos atados a nada en esta tierra, sino solamente a ti, ni lujos, ni placeres, ni comodidad o confort, que nada ni nadie nos ate a esta tierra. Que como el salmista podamos exclamar genuinamente desde nuestro corazón: en esta tierra nada deseamos, y en el cielo no tenemos a nadie excepto a ti. Tú eres nuestra riqueza, Jesucristo. Eres esa perla preciosa. Eres nuestro tesoro. Todo lo demás queda en segundo plano. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Señor. Confesamos a ti nuestro amor y deseamos seguirte hasta el final. En Cristo Jesús elevamos nuestra oración a ti. Amén.